Buenas tardes para todos, estimados docentes. Reciban un saludo muy especial de parte de la Dirección de Innovación y Educación Digital. Gracias por tomarse el tiempo y asistir a este espacio formativo. Esperamos que hoy puedan sacarle el mayor provecho. Hoy vamos a tratar de hacer un taller un poco más práctico y nos gustaría mucho que todos pudieran participar. Entonces, como verán, durante este semestre, en ese programa que hemos denominado ACTEC, Usos Pedagógicos de la Tecnología en Educación Superior, estamos haciendo una serie de talleres relacionados con las secuencias didácticas que trabajamos en clase, pero también con las 7E, ¿cierto? Esta metodología que hoy nos convoca en la sesión número 6 y bien interesante, un tema álgido que se refiere a evaluar. Entonces hoy vamos a tener un ejercicio diferente porque vamos a invitar al profesor Martín que nos indique pues todo el soporte pedagógico de esta intención, pero también luego vamos a hacer un ejercicio práctico para que estén ahí súper atentos de lo que vamos a estar compartiéndoles. Sean nuevamente bienvenidos, incluso los que nos ven en diferido en otro momento. Bienvenidos también a participar en el aula virtual y en las actividades que tenemos dispuestas para ustedes. Voy a dar la palabra al profe Martín y ahorita en un momento nos hablamos nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, Yoshira. Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que todo vaya muy bien. Vamos a dar inicio, siendo las 4:04 de la tarde de hoy martes, y para los que nos ven en diferido también muy buenas tardes, buenos días, que es a las 11 de la mañana, espero que todo marche de maravilla. Muy bien, vamos ya a cerrar un poco esta secuencia de aprendizaje, ya solamente nos faltan 2 Es, hoy veremos la de evaluar y luego tendremos la de extender. Esta penúltima paso de la secuencia de aprendizaje, como les indiqué en la sesión anterior, estaría relacionada con el elaborar y el explicar. Estos últimos pasos de la secuencia entonces forman una tríada bastante interesante que tenemos que tener siempre en cuenta. Recordemos un poco que en el explicar nosotros previamente habíamos hecho prácticamente una evaluación. Este tema de la evaluación no es que sea solamente en este último paso o en este paso que nos convoca el día de hoy, sino que es una cuestión transversal a toda la secuencia de aprendizaje. ¿A qué quiero hacer referencia? Si ustedes se fijan, cuando hablábamos de licitar, por ejemplo, ahí estábamos captando la motivación de los chicos, estábamos intentando ver la información previa, intentábamos contextualizar los saberes con los que los chicos llegaron. Entonces, de cierta forma, en ese paso también estábamos haciendo una evaluación. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, del explorar, que es cuando los chicos buscan información o nosotros como docentes observamos cuáles son sus saberes previos para poder enlazarlos con la explicación, también estamos haciendo una evaluación. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en el paso de elaborar, en donde los chicos ponen en práctica o transfieren el conocimiento teórico a un ejercicio en aula o un ejercicio que los contextualiza en una situación, también estamos evaluando o poniendo, digamos que entredicho, los aprendizajes ya adquiridos por los estudiantes, lo están poniendo en práctica. Entonces, por esas razones que yo les digo que el evaluar es un proceso conjunto entre lo que explicamos en clase frente a lo que el estudiante pone en práctica en una sesión o en un ejercicio, y en esas dos situaciones mezcladas estamos haciendo una evaluación. Entonces, para hablar de evaluación, vamos a verlo o vamos a iniciar viéndolo desde 3 partes. Primera parte, vamos a hablar desde la psicología educativa, por ejemplo, una segunda parte en donde vamos a hablar desde la pedagogía y una tercera parte donde vuelvo y recargo algo sobre las secuencias de aprendizaje. Si nos paramos en la evaluación desde la psicología educativa, lo que la psicología a nivel teórico dice es: mire, profe, o mire, persona que hace evaluación, usted, más allá de el saber o de intentar observar el saber de los chicos, debe tener en cuenta el saber hacer. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta
los contenidos o las competencias o digamos, procesos cognitivos que los estudiantes pueden ejercer. No es una cuestión solo de memoria, es una cuestión que involucra el razonamiento, la atención, la evaluación directa del estudiante, la autorregulación, la transferencia de información. Entonces, casi que la psicología educativa nos dice, mire, profe, usted lo que necesita es poder evaluar el saber pensar, no el saber repetir. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa acá es que nosotros podamos en el ejercicio evaluativo poder sacar toda esa información que los estudiantes tienen, pero que los estudiantes también coloquen parte de sí. No es solamente una cuestión de repetir, no es una cuestión solamente de memoria, es que nuestra evaluación tiene que ir un poco más allá, que el estudiante pueda contextualizar esos saberes, que me pueda dar cuenta de los procesos, que me pueda dar cuenta de cómo él interiorizó la información, no solamente algo de memoria. Y también digamos que desde la psicología educativa estaríamos hablando de la motivación, por ejemplo, cuando un estudiante se siente partícipe de la evaluación, cuando no siente que está siendo evaluado directamente, pues eso aumenta sus capacidades cognitivas. Varios estudios en psicología educativa han mostrado que cuando el estudiante es evaluado, su capacidad o racionamiento o capacidad de procesamiento de información disminuyen. Es decir, cuando a un estudiante se le coloca la presión de la nota, esa presión de la nota genera ansiedad y esa ansiedad al final de cuentas lo que termina haciendo es sobrecargando el sistema cognitivo del estudiante y haciendo que su rendimiento disminuya. Y ustedes como profesores, incluso si nos regresamos a la época de cuando éramos estudiantes, hemos observado eso. Estudiantes que son una pilera, son muy inteligentes, que participan en clase, que uno sabe que sabe. Uno se da cuenta que el estudiante adquirió el conocimiento por las preguntas que nos hacen en clase, por la forma en que le explica a los compañeros, por la calidad de los trabajos que nos entregan, pero cuando les colocamos un parcial a los estudiantes se les olvida todo y contestan cosas que nada que ver. A veces los mismos estudiantes dicen, profe, ¿es cierto que acá la C no es porque tal cosa? Y entonces uno dice, sí, tienes razón, o sea, estás bien, estás haciendo un procesamiento de información correcto. Y de repente colocan la que no es, colocan una equivocada. O al final de cuentas, cuando uno les entrega las notas a los chicos, ellos también dicen, ah, yo había estudiado, yo la sabía. Y entonces uno le dice, claro, si usted fue el que participó en clase. Entonces eso es algo que en la vida cotidiana del aula, nosotros hemos observado como la misma evaluación a veces perjudica el rendimiento de los estudiantes por la presión de la nota. Y entonces obviamente ahí entraríamos en una discusión bastante profunda de cómo hacemos entonces una evaluación que no le genera al estudiante esa carga emocional. Y es una cosa que no necesariamente tiene que hacerse o hablarse en la universidad, porque casi que es un mal de todo el sistema educativo. Los niños desde jardín de niños están siendo evaluados de esta forma y se les está colocando la presión de la nota y los niños están respondiendo es más a la nota que el saber hacer o el saber pensar. Y entonces es una cuestión, una discusión bastante profunda. Pero nosotros digamos que en nuestra actividad como docentes universitarios y ya que nos estamos pensando la transformación en el aula a través de estas secuencias de aprendizaje, pues lo que tenemos que empezar a pensar es que los estudiantes van a rendir mejor cuando sienten que pueden llegar a tener éxito en la prueba y eso a veces surge cuando uno antes de evaluarlos les explica un poco la situación en la que están, les recalca que la nota del parcial no es lo único determinante, que tenemos otras formas de evaluar en el aula de clase y en el plan de asignatura. Entonces hay bastantes cosas que nosotros, digamos que de forma, digamos que motivante podemos decir previamente a la evaluación, aunque hagamos un parcial. Pero claro, pues un poco la idea sería que si nosotros estamos enlazando la evaluación con la elaboración y la explicación, pues si nuestra secuencia de aprendizaje es muy rica de información o está muy nutrida de una articulación bastante interesante desde el paso 1 hasta el paso de elaborar, pues la evaluación también debería ser igual de interesante. No es justo que nosotros hayamos hecho una actividad súper bonita, súper motivante, estratégica en el aula de clase y al final los evaluemos con un parcial. Debería estar muy enlazada. Tal vez la evaluación pueda ser un taller, tal vez la evaluación pueda ser una discusión en clase, tal vez la evaluación simplemente puede ser párese al frente y me verbaliza qué es lo que usted sabe en este contexto particular. Entonces también es
es pensar un poco más allá de que la evaluación es solamente el parcial, sino que hay varias estrategias que tal vez pueden llegar a ser motivantes. Por eso es que desde la parte pedagógica, lo que se dice sobre la evaluación es que debe haber una coherencia entre los objetivos de la clase, la enseñanza o la explicación que nosotros dimos y la evaluación. Entonces, recuerden que nosotros en la universidad estamos, digamos que, estructurados por algo que se llama resultados esperados de aprendizaje. Entonces, tenemos que empezar a pensar también que mi evaluación sí logra dar cuenta de que el estudiante está alcanzando ese resultado esperado de aprendizaje. Entonces, la articulación tendría que ser que la evaluación sí me permite observar que el estudiante adquirió o evalúa o analiza los conocimientos filosóficos que dan cuenta del pensamiento psicológico actual, por ejemplo, pensando tal vez en un resultado esperado de aprendizaje de la asignatura que yo dicto llamada Introducción a la Psicología. Entonces, la evaluación también tiene que dar cuenta de ese resultado. Y entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en cómo hacer esta articulación, la respuesta que surge es si tenemos una rúbrica clara. Si nosotros como docentes nos planteamos antes de hacer la evaluación una rúbrica con alguna estructura particular, eso me va a ayudar a enlazarlo con la elaboración, a enlazarlo con la explicación, me va a ayudar a que yo pueda favorecer el saber pensar más allá del saber hacer o el saber repetir. Y nosotros básicamente lo que podemos estar haciendo es que gracias a las rúbricas de evaluación podemos observar directamente la coherencia entre el objetivo o resultado esperado de aprendizaje, la práctica de aula, que es toda la secuencia de aprendizaje, y básicamente la evaluación que nosotros estamos haciendo. Yoshira, si me haces el favor, la siguiente diapositiva. Entonces tenemos que pensar que hay dos tipos de evaluación, que esta evaluación que viene desde la rúbrica, podemos verla como una evaluación formativa o una evaluación sumativa. ¿Qué es la recomendación, digamos, que desde la teoría? Que nosotros como docentes deberíamos darle mayor peso a la evaluación formativa que a la evaluación sumativa. Ahí están las definiciones, sin embargo voy a explicarlo un poquito más en detalle. La evaluación formativa es un proceso continuo en donde nosotros estamos haciendo una evaluación del progreso del estudiante, donde estamos monitoreando realmente que el estudiante adquirió un saber y que constantemente nosotros estamos haciendo una retroalimentación. Cuando hablamos de evaluación formativa, lo que estamos pensando, lo que queremos hacer como docentes es que la misma evaluación o la misma estrategia evaluativa genere también saberes, forme a los estudiantes, de ahí su nombre. Que la misma evaluación continúe dando retroalimentación y enseñanza al estudiante. Les planteo un ejemplo. Yo en Introducción a la Psicología, y seguramente cuando me escuchen acá los docentes de Psicología Clínica de pronto alcen un poco la voz o se alarmen, en Introducción a la Psicología yo ya les estoy colocando la aplicación de pruebas psicológicas a algún amigo o algún familiar. Obviamente ya les enseño ahí qué es el consentimiento informado, pero a mí lo que más me interesa, más allá de que me hagan un informe psicológico de la prueba o que hagan un buen informe o un resultado específico de la prueba, a mí lo que me interesa es que el estudiante comprenda qué hace el psicólogo clínico o cómo hace la evaluación el psicólogo clínico. Entonces es un ejercicio formativo porque más allá de que yo evalúe si el informe de la prueba o el informe psicológico quedó perfecto y cumplió los estándares, digamos, de lo que yo estaba o lo que se espera de un informe, realmente lo que a mí me interesa es que el estudiante logre aproximarse a lo que el psicólogo clínico hace en evaluación. Entonces, para eso yo coloco un ejercicio de aplicación de pruebas, pero mi rúbrica, más allá de ir enfocada al informe o a que el estudiante logre la aplicación perfecta de la prueba, mi rúbrica va más enfocada a que el estudiante comprenda qué estrategias o qué conceptos son claves para una evaluación desde la psicología clínica. Y es un ejercicio muy rápido que tiene como objetivo algo que no es tan evidente, pero que al final de cuentas cuando el estudiante lo está haciendo, está aprendiendo. La misma evaluación forma al estudiante. Y la evaluación sumativa pues ya sería entonces esta evaluación final, ya es el examen final, ya es el parcial, la que me dice usted pasó o no pasó, mide, califica
4.5, 4, 3.9, 3.8. Entonces hace una diferenciación, es simplemente ya esa evaluación tradicional, tal vez más cuantitativa, y la evaluación formativa a veces tiene tintes cualitativos, más de que el ejercicio en sí mismo puede estar planteando una estrategia diferente de aprender y de evaluar. También podríamos verlo como que la evaluación formativa busca la motivación intrínseca, que el estudiante ante la misma tarea se sienta motivado, y la evaluación sumativa estaría haciendo más referencia a una motivación extrínseca. Yo le tengo que colocar un reforzante o un incentivo, más bien es la palabra, para que el estudiante haga la evaluación. Entonces el incentivo es: usted si hace todo bien saca 5 o 50, y si hace las cosas mal pues saca 10. Entonces la evaluación sumativa y la formativa tienen esa diferenciación. Yochira, si me haces el favor, la siguiente. Entonces, para poder enlazar todos estos saberes o llegar a llevar a cabo una evaluación formativa o una evaluación sumativa, hacerle caso a la psicología educativa, en donde nos interesa más el saber pensar, más allá del saber repetir, que queremos tener un enlace entre las secuencias de aprendizaje, los resultados esperados del aprendizaje del aula y lo que yo expliqué, pues como les estaba diciendo, la idea es que nosotros como docentes empecemos a hacer un uso más adecuado de las rúbricas. Las rúbricas, entonces, voy a permitirme leer la definición de Torres y Pereira en el 2010. Dicen: las rúbricas son herramientas fundamentales que permiten a los docentes evaluar el desempeño de los estudiantes de manera clara, consistente y transparente. Esto es clave, entonces, cuando estamos haciendo una evaluación en el contexto de la universidad. Nosotros tenemos que ser transparentes con lo que se está evaluando, que no esté mediada por un estereotipo o prejuicio del docente, que muchas veces suelen ser. Aquí les comento una situación que ocurrió en una investigación frente a cómo evaluaban los profesores de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Esta evaluación intentaba mirar si había un estereotipo de género en la evaluación de los docentes de ingenierías en cuanto a los trabajos hechos por hombres y los trabajos hechos por mujeres. Entonces, recuerden que en ingeniería pues se utiliza mucho matemáticas, y básicamente las ecuaciones o los trabajos tienden a ser muy similares. Entonces, lo que se hizo en esa investigación es que se colocaba un trabajo, dos trabajos exactamente iguales, solamente cambiaba el nombre. Uno estaba firmado por una estudiante mujer y el otro estaba firmado por un estudiante hombre. Se hizo esta investigación entonces con los profesores de ingeniería de la Nacional, y resultó que aunque los trabajos eran exactamente iguales, el docente tendía a evaluar con una puntuación mucho más alta a los hombres que a las mujeres. Y pues esto, que puede ser a veces un estereotipo de género, o a veces nosotros vemos un estudiante que es bastante vago en clase, que no suele trabajar, que no viene a clase, y que de repente entrega un trabajo excelente, uno dice como: ¿será que hizo copia? ¿Será que...? Entonces, digamos que de cierta forma también esa rúbrica nos permite ser transparentes en la evaluación, que podamos dar una nota y que el estudiante también conozca qué es lo que está pasando, por qué obtuvo esa calificación. Entonces, las rúbricas se pueden basar en una escala cuantitativa o cualitativa, asociada a criterios preestablecidos. La idea es que hoy empecemos a trabajar un poco con esos criterios, y que las inteligencias artificiales nos permitan agilizar un proceso de evaluar o de centrarnos en esos criterios particulares. ¿Listo? Entonces, para terminar, la rúbrica de evaluación debe estar diseñada para verificar el cumplimiento de las competencias o resultados de aprendizaje. Esa es la clave entonces en la universidad, que las rúbricas que vayamos a construir den cuenta de que el estudiante está alcanzando los resultados esperados de aprendizaje y que está alcanzando las competencias terminales tanto del programa como de las asignaturas. Yochira, si me haces el favor, la siguiente. Entonces, simplemente ahí como para ir terminando, quiero recordarles que hay dos tipos de rúbricas. Tenemos las rúbricas holísticas y las rúbricas analíticas. Las rúbricas holísticas son mucho más descriptoras, son más generales, y valoran el trabajo del estudiante como un todo. No se desglosa por secuencias o por competencias o por particularidades, sino que se evalúa como un todo. Mientras que en las analíticas sí hay una identificación de distintos criterios, son muy específicos y desglosan todo el trabajo que el estudiante puede hacer. Entonces ya nosotros miraremos de acuerdo a la exigencia del trabajo, de acuerdo a qué tan, digamos que particular o importante
importante podría ser esa evaluación para mi clase. Recuerden que a veces uno hace un tallercito ahí como para sacar una nota adicional, o a veces uno se piensa el súper trabajo que es determinante para la asignatura. Entonces tal vez para ese trabajo menor, ese trabajo que tal vez nosotros simplemente estamos haciendo como para que el estudiante ponga en práctica un saber muy simple, muy sencillo y sacar una nota adicional, podríamos utilizar una rúbrica holística mucho más general, pero para ese trabajo final, ese proyecto integrador, ese trabajo de investigación, pues tal vez sí tendríamos que usar una rúbrica más analítica. Siguiente, Yoshira, por favor. Lo que vamos a ver a continuación entonces es un ejemplo de los distintos tipos de rúbricas. Entonces una rúbrica holística podríamos verla de esta forma. Simplemente tenemos nivel 50, 40, 30, 20, 10 y el desempeño es excelente. El ensayo está muy bien organizado, presenta una argumentación sólida. Bueno, el ensayo está bien organizado, pero podría mejorar en algunos aspectos. Aceptable. El ensayo es comprensible, aunque tiene deficiencias notables. Deficiente. El ensayo muestra una estructura confusa y argumentación débil. Muy deficiente. El ensayo carece de organización y una argumentación coherente. Esto es una rúbrica holística, entonces es mucho más general. Yo simplemente hago una calificación rápida del trabajo, pero ya tengo, digamos que los criterios que me permiten colocarle 50, 40, 30, 20 o 10. En cambio, por favor, Yoshira, la siguiente. Tendríamos el otro tipo de rúbrica, en donde ya desglosamos mucho más los criterios, donde ya no solamente está 50, 20, 40, sino que tengo un criterio como organización, argumentación, gramática y estilo, uso de fuentes. Yo ya planteo distintos criterios, pero para cada criterio yo tengo una puntuación de 50, 40, 30, 20, 10. Entonces, por ejemplo, en la organización, el ensayo está muy bien organizado con una estructura clara y lógica, o si yo le coloco 40 en argumentación es porque hay buena argumentación, pero podría ser más profunda o persuasiva. Si yo le coloco 30 en gramática y estilo es porque hay varios errores gramaticales y un estilo que, aunque es aceptable, es confuso en algunas partes. Uso de fuentes, le podría colocar 20 o 10. Uso pobre o inadecuado de fuentes con errores en las citas o integración poco efectiva. Si se fijan, al final de cuentas, pues nosotros si tenemos 10 notas al semestre, si vamos a sacar 15 notas a lo largo de un año, pues para hacer criterio por criterio puede ser que me tome mucho tiempo. Tal vez me sirvan para evaluaciones futuras, pero si en algún momento quiero cambiar de estrategia, otra vez me tocaría sentarme a escribir criterio por criterio. Pues un poco la idea del taller del día de hoy, y para darle paso a mi compañera Cecilia, es que nosotros podamos construir estas rúbricas a través de esto. Entonces, Yoshira, la siguiente, por favor. Creo que aquí ya simplemente para diseñar una rúbrica tenemos que tener en cuenta. Vamos a definir el objetivo de la tarea, identificar los criterios de evaluación, establecer los niveles de calidad, escribir descripciones claras y asignar puntuaciones. Esto, si quieren, tómenle pantallazo, igual la presentación está colgada aquí en el Teams, también está en el aula virtual, esto lo pueden guardar. Este paso es como diseñamos una rúbrica, pero pues nos toma tiempo. Por eso es que las IAs a veces nos facilitan un poco el proceso. Ya desde nuestra experiencia podemos utilizar el resultado de la rúbrica que nos arroja, digamos, que la inteligencia artificial, y nosotros podemos empezar a ajustarla. ¿Listo? Entonces, con esto le doy paso a mi compañera Cecilia. Cualquier pregunta quedó pendiente al final de la sesión. Muchas gracias por escucharme, profes. Bueno, buenas tardes para todos y todas. En esta parte, pues, como les comentaba Yoshira, pues vamos a hacer una actividad práctica. Espero que pues todos estén atentos, que ojalá puedan estar aquí concentrados haciendo el ejercicio. Como nos comentaba el profe Martín, en esta E, que es la E de evaluar, las actividades pues están enfocadas de alguna manera a medir ese progreso que van teniendo los estudiantes, pensando un poco en los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Que es lo que estamos evaluando a los estudiantes. ¿Qué nos va a permitir la evaluación, aparte de quizá establecer un criterio, una métrica de una nota que va a obtener el estudiante? Pues también nos va a permitir de alguna manera ajustar ese diseño instruccional, esa secuencia didáctica, esa actividad que estamos planteando a los estudiantes, o de alguna manera ajustar la metodología o la dinámica que estamos siguiendo en nuestras clases, dependiendo de los resultados que nos arrojen esas evaluaciones que hagamos.
y entonces, como decía el profe Martín, la evaluación no necesariamente pues es un quiz, sino que la evaluación está presente a lo largo como todo el proceso de aprendizaje y podemos verla desde diferentes puntos de vista, más allá de un test de preguntas. Nosotros podemos estar evaluando con un proyecto, con un estudio de caso, podemos estar evaluando con diferentes estrategias. Que es importante, como mencionaba el profe Martín, pues tener criterios claros. Para los estudiantes es súper importante como tener claridad en qué es lo que nosotros les estamos evaluando, ¿sí? Y en ese sentido, pues las rúbricas son un elemento muy importante, porque entonces no estamos evaluando con base en la subjetividad, con base en más o menos me gustó tu trabajo, me gustó mucho tu trabajo, poco me gustó tu trabajo, sino que hay unos criterios definidos, establecidos en una rúbrica. Solemos colocar puntuaciones, entonces ya podemos de alguna manera justificar el porqué de una nota u otra. ¿Listo? También es importante la retroalimentación, más allá de pronto de la puntuación que asignemos en esa calificación, pues también de alguna manera retroalimentación, sobre todo en esos criterios de nuestras rúbricas donde no asignamos la mayor puntuación, explicar pues a los estudiantes por qué obtuve de pronto un bajo puntaje en ciertos criterios. También si es posible tener escenarios de autoevaluación, que los estudiantes también de alguna manera autoevalúen su propio proceso, pues también es algo importante. Y lo último, pues como decía antes, esos resultados que obtengamos del proceso de evaluación de alguna manera nos van a permitir ajustar nuestro proceso de enseñanza, ver de pronto si en una evaluación particular que hicimos los estudiantes no les fue tan bien de pronto asociando algún concepto, pues entonces sabemos que debemos reforzar otras por las que ya hemos pasado, como la de explicación, la licitación, otras en donde los estudiantes necesitan como apropiarse un poco más de esos conceptos donde no les fue tan bien en la evaluación. Entonces, para que tengan presente pues toda la información que nos compartió el profe Martín y también pues estos elementos clave. ¿Qué ejercicio práctico vamos a hacer? Nosotros vamos a utilizar nuevamente el generador de prompts. Acá es importante recordar que la que estamos utilizando es la de evaluar. Nosotros acá hicimos una pequeña modificación, agregamos una opción que dice como generar rúbrica de evaluación. Entonces, aparte que se nos va a ayudar como a generar una actividad evaluativa, también nos va a generar ahí una rúbrica de evaluación. Una vez que pues nosotros generemos el prompt utilizando el generador de prompts, entonces vamos a pegarlo en una IA de nuestra preferencia y pues la idea es que hasta ese punto nos compartan como el resultado de cuál fue la rúbrica que les generó la IA. ¿Listo? Adicional a ello, pues yo les voy a explicar un poco cómo podríamos como ver esas rúbricas en una actividad de Moodle, cómo la podemos como pasar de la rúbrica allá a una actividad de Moodle. Y para ello entonces porfa les pido que primero pues ingresemos al generador de prompts. Aquí está el código QR. Sin embargo, les comparto aquí el enlace. Ay, gracias, ya lo habían compartido. Aquí por el chat, para que porfa pues ustedes vayan ingresando. ¿Listo? Y vamos entonces aquí a entrar a nuestro generador de prompts. Entonces recuerden que ustedes aquí pueden elegir el rol como su perfil. Seleccionan la entonces estamos en la de evaluar. ¿Listo? Para que por favor vayan haciendo ahí el ejercicio. En módulo clase, pues digamos que bajo el nuevo, digamos, esquema que tenemos de lo que antes llamábamos el plan analítico, que ahora es el programa de asignatura, pues estamos trabajando por módulos, ¿listo? Entonces colocan aquí como el nombre del módulo o dependiendo pues qué secciones organicen en su asignatura, pues colocan aquí como el tema más global, ¿listo? Ya el tema específico, acordémonos que acá hay un espacio para colocar ese tema específico. Yo voy a trabajar con pues un tema que tengo ahí de ejemplo
que es Introducción al Desarrollo Web, que es uno de los módulos de mi asignatura. Esta asignatura es de quinto semestre, del nivel de pregrado, en mi caso programa de Ingeniería de Sistemas, y el tema específico entonces tecnologías para el desarrollo web. Ustedes colocan su tema específico, ¿listo? De acuerdo, coloquen los datos de acuerdo a la asignatura que cada uno esté trabajando. Acá especifican en medio de la clase si es de manera presencial, virtual, sincrónico, remoto, ¿listo? Recuerden que nosotros en la anterior le habíamos hecho aquí una modificación al generador de prompts para poder generar la estrategia didáctica pedagógica. En este caso, ustedes pues revisan cuál se ajusta como más al tema particular que van a explicar. También hay una opción que dice ninguna en particular, por si no tienen ninguna como en mente. Y acá pues las opciones que apliquen para su caso, si las actividades involucran el uso de dispositivos como el computador, el móvil, una tablet o cualquier otro, si se van a considerar el uso de herramientas de Moodle, si se van a considerar uso de herramientas de inteligencia artificial, pues cada uno como que elige ahí las opciones que más se apliquen. Y una de las que sí o sí vamos a marcar es esta de generar rúbrica de evaluación, ¿listo? Y acá le vamos a dar generar prompt. Entonces, una vez que él nos genera el prompt, pues acá está todo el texto. El texto pues nos habla obviamente de la fase de evaluación, de esa etapa de evaluación, nos menciona pues nuestro módulo, que en mi caso es Introducción al Desarrollo Web. Acá se le está pidiendo pues que genere 3 ideas, ustedes le pueden decir, cambiar, o sea, todo lo que nos genera el prompt, ustedes le pueden cambiar la información o agregar información adicional que de pronto necesite, ¿listo? Acá pues es toda la información, digamos que seleccioné el semestre, el programa, aquí el tema específico, tecnologías para el desarrollo web, y acá, por acá más abajito, entonces está la parte que le agregamos para cuando se selecciona esa opción de rúbrica. ¿Qué le colocamos? También quiero generar la rúbrica de evaluación considerando que la actividad se evalúa sobre 50 puntos teniendo en cuenta la escala que trabajamos en la Conrad y se debe incluir 4 criterios y 4 niveles. Entonces básicamente ahorita vamos a ver cómo nos lo genera para que podamos ver cuáles son esos criterios y niveles. También le especificamos que en la rúbrica nos marque o nos especifique los puntos de cada celda, ¿sí? Para nosotros saber, pues, o bueno, más sobre todo para que el estudiante sepa digamos, cada ítem que le estamos evaluando, pues, qué puntaje le estamos asignando. Y listo, hasta ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos este botoncito de copiar. Listo, y él nos dice el prompt se ha copiado al portapapeles. Siguiente paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir, como les decía, la IA de su preferencia. Aquí yo voy a abrir Gemini. Y acá voy a pegar mi generador de prompts. Yo voy a modificar algo acá y es que le voy a decir que me genere solo una idea. Listo, para que no sea como tan largo. Aquí ustedes pueden especificar la cantidad de criterios. Nosotros pusimos como base 4 criterios y que hayan 4 niveles, pero pues ustedes pueden modificar esa información a su gusto. Y también pues le pueden, como les decía, agregar información adicional que quizá puedan necesitar. ¿Listo? Bueno, entonces le damos a enviar. Y acá entonces él nos bota pues la idea para mi caso particular. Entonces ustedes ahorita nos comparten sus resultados. Dice que puedo trabajar en el consultorio Digital Express. Entonces dice que la actividad se enfoca en que los estudiantes demuestren su comprensión práctica y habilidades de resolución de problemas en un escenario que simula la relevancia profesional inmediata del desarrollo web. Y acá pues como yo no le puse una estrategia didáctica pedagógica específica, entonces dice que puedo utilizar el aprendizaje basado en retos. Y ahí pues me bota la actividad.
Ya al final, entonces aquí es donde él me arroja la rúbrica, ¿sí? Entonces, lo que les decía de los criterios y niveles es que aquí en la primera columna él me muestra cuáles son los criterios. En este caso me colocó diagnóstico del problema y uso de DevTools, solución técnica y calidad del código, calidad de la comunicación, conexión teórica y relevancia, ¿sí? Y para cada uno pues me especifica pues aquí la cantidad de puntos y de pronto me da alguna indicación específica. Por ejemplo, acá en este calidad de la comunicación dice video y reporte, es decir que por acá en la actividad muy seguramente se está pidiendo acá en este caso que presente un video de 2 minutos demostrando el error original y la solución que implementó en el código, ¿sí? Entonces hay un video por ahí, por eso me sugiere aquí como criterio evaluar la parte de la comunicación. Y para cada nivel entonces me especifica la cantidad de puntos, ¿listo? Es importante que ustedes verifiquen que esos puntos pues sí como que tengan una coherencia, ¿listo? Entonces, en uno de los ejercicios que hice me pasaba, por ejemplo, que no me cuadraba, digamos, que si un estudiante se sacaba la máxima puntuación, como que se pasaba de los 50. Entonces, como que verifiquen que los puntos sí como que cuadren. ¿Listo? Hasta aquí. Nos gustaría que nos compartieran por el chat algunas personas su ejercicio, la rúbrica, por lo menos la rúbrica. Y listo, entonces permítanme por acá compartir el Teams. Listo. Entonces aquí, perdónenme, yo subo el profe Fernando Barrios, entonces nos comparte su actividad en donde pues le pide a la IA que le genere las 3 ideas pues para evaluar. En este caso es una clase sobre economía internacional, ¿listo? Y el tema específico es el modelo ricardiano de ventajas comparativas, modelo de factores específicos y modelo de Heckscher-Ohlin. Bueno, creo que se pronuncia así. Ese es como el tema específico. Entonces ahí le botó pues las ideas. Hay un simulador de ventajas comparativas con IA. Otra idea es que evalúe con un podcast de IA sobre economía internacional en la vida real. Y una tercera, el reto de TikTok económico con IA. ¿Sí? Y ya en la rúbrica, entonces acá los criterios que le pido evaluar son comprensión teórica, aplicación práctica y creatividad, uso de la IA y tecnología, comunicación y presentación. Listo, lo que tal vez, por ejemplo, en este caso, lo que les decía, tratar de revisar que las puntuaciones que genera, pues sí sean congruentes, como por ejemplo, si el estudiante obtiene en cada uno de los criterios, en este caso, el máximo 12.5, que pues es un total sume 50, que no se vaya como descuadrar el puntaje. ¿Listo, profe Fernando? Sí, señora, siempre. Listo, el profe Leopoldo, entonces nos comparte una rúbrica donde los criterios, creo que ustedes ahí están viendo mi team, ¿cierto? Sí. Nos dice que un criterio es uso correcto de horas, uso de acciones en presente simple, claridad y pronunciación oral, relevancia y reflexión personal. Listo, y ahí también le coloco los puntos ahí en la parte de arriba en cada uno de los niveles. Entonces fíjense que aparte de colocarnos los puntos también nos dice, mira, el primer nivel es excelente, el segundo bueno, bueno, está ordenado en forma descendente, ¿no? Excelente, bueno, aceptable y el último ya insuficiente. ¿Listo?
el profe Carlos del Valle. Entonces acá dice que los criterios son identificación y comprensión del problema, oportunidad, uso crítico creativo de herramientas IA, presentación y comunicación de la idea, relevancia personal y social de la oportunidad. Listo. Entonces, ahora les voy a mostrar. Bueno, la profe Paula también por acá nos compartió otro y la profe Luz Esther también. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar eso, cómo lo podemos nosotros llevar a Moodle. ¿Listo? Entonces, listo, creo que ahí ya se ve, ¿cierto? Bueno, entonces yo tengo aquí mi rúbrica, ¿cierto? Si pueden trabajar así en 2 pantallitas, pues les queda mucho más fácil. Por acá tengo mi rúbrica. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Moodle, se los pongo más bien grandecitos, yo aquí puedo agregar una nueva actividad, ¿sí? La voy a colocar de tipo tarea, porque necesito que me entreguen quizá un archivo o algún entregable específico. Entonces, le coloco un nombre a la tarea, introducción a las tecnologías web, no sé. Y acá abajo, cuando por acá, estamos en la parte de calificación. En calificación, nosotros, listo, acá vuelvo otra vez. Cuando estoy creando la actividad, hay un ítem que dice calificación. Y dentro de calificación hay otro ítem que dice método de calificación. Y acá nosotros le podemos decir que sea rúbrica, ¿sí? Voy a dejar así la actividad y le digo guardar cambios y mostrar, ¿sí? Cuando él guarda, entonces acá me presenta. Bueno, me dice como un mensaje de tenga en cuenta que el formulario de calificación avanzada no estará en este momento. Se utilizará el método simple de calificación hasta que el formulario sea válido. ¿Por qué? Pues porque no hemos colocado como tal nuestra rúbrica. Para pasar esa rúbrica que generamos de la IA acá es, digamos, un proceso un poco manual, porque pues no hay como una opción que nos permita como importar un Excel o algo así con la rúbrica. Entonces acá le vamos a decir donde dice nuevo formulario desde cero. Y cuando entramos acá, entonces lo primero es que nos pide cómo colocarle un nombre a nuestra rúbrica. Rúbrica actividad 1, le voy a poner por ahora así. Y acá abajo ya me empieza a mostrar la rúbrica. Dice, clic aquí para editar el criterio. Y yo empiezo a pasar los criterios, ¿sí? Entonces me voy a mi rúbrica, copio el primer criterio, lo pego acá. Digamos ya en los niveles, entonces yo no voy a copiar como tal ahí los puntos porque hay un espacio para puntos. Copio la descripción, listo, y ahí me dice que son 15 puntos. Entonces aquí en la parte de abajo donde está el 0, yo borro el 0 y le coloco el 15. Y ahí ya quedó la primera parte. Y así hago con los demás, ¿sí? Entonces copio. El siguiente me dice que son 12 puntos, entonces acá le pongo 12. El siguiente entonces dice que son con 8 puntos. Aquí como ya no me muestra más niveles, yo le puedo decir añadir nivel, porque estoy trabajando en este ejemplo con 4 niveles. Entonces yo lo copio y el último me dice que son 4 puntos, ¿sí? Y así la idea es hacerlo con todos los criterios, ¿sí? Aquí uno le puede especificar los niveles, cómo están organizados, si de forma ascendente o de forma descendente. Según el número de puntos, digamos que en mi caso entonces están de forma descendente, porque van de mayor a menor. Entonces yo le pongo descendente. ¿Listo? Yo aquí solo he pasado un criterio, pero yo puedo acá añadir más criterios. Voy a añadir el segundo para mostrar el ejemplo. Entonces, el segundo criterio. Entonces acá copio la descripción del nivel, acá, y acá pues ya por defecto miren que ya me toma los mismos puntos que el de la de arriba.
¿Listo? Aquí copio la descripción y la pego. Y así hago con los demás niveles. Entonces, aunque esto es un poquito cansón, uno podría pues dejar una rúbrica quizá con 3 niveles, como para que de pronto no sea tedioso pasar la información aquí. Pero ¿qué es lo bueno de tener rúbricas? Que al momento de calificar tan solo seleccionamos como el nivel. Voy a permitir a ver si me lo permite guardar así. Listo, entonces cuando yo le digo calificar, yo acá voy a calificar y ya me aparece aquí la rúbrica. Entonces yo empiezo a mirar los criterios y con solo hacer clic ya el queda seleccionado. Si por ejemplo yo seleccioné este criterio y quiero ponerle alguna retroalimentación aquí al estudiante, entonces se la puedo colocar, ¿sí? Para que el estudiante sepa por qué le coloqué ese criterio ahí, por qué le puse 12 puntos. Y así hago con los demás criterios. Selecciono el nivel y ya cuando yo le doy guardar, si yo vuelvo a consultar perdón, escoja cada criterio, perdón, parece que acá no quedó elegido. Listo. Ahora sí. Ya cuando yo vuelvo a consultar lo que le puse al estudiante, me aparece la rúbrica, perdón, y no sé por qué acá no está saliendo la calificación, quizá porque no he puesto todos los criterios, tal vez. Bueno, la idea es que acá les aparece como tal la calificación que genera la rúbrica, ¿listo? Y de esta forma hacemos como una evaluación un poco más transparente y más objetiva para los estudiantes, lo que decía un poco el profe Martín de los tipos de evaluación, cuando nos mencionaba por aquí, perdón, me vuelvo, de la evaluación holística y analítica, digamos que en ese caso los ejemplos que hicimos serían una evaluación más del estilo analítico, ¿listo? Y ese era el ejercicio que pues quería compartirles el día de hoy. Le doy la palabra a Yoshira, muchas gracias. Bueno, profes, estuvo súper chévere. Hace un año exactamente hicimos un taller de rúbricas y desarrollamos estos ejemplos haciéndolo también con ayuda de la IA. Y bueno, ya nos faltan 10 minutos para acabar nuestro taller y quiero de verdad pedirles, profes, que no nos vayamos sin hacer el ejercicio práctico y ustedes dirán de qué se trata lo que vamos a hacer hoy, qué actividad. Profes, sencillo. Uno, generar la rúbrica apoyada con la herramienta IA que la profe Cecilia nos compartió u otra herramienta que nosotros consideremos, crear la rúbrica para alguna actividad real de nuestra clase. Esa sería como una primera parte. Los que ya la crearon ya tendrían esa primera parte lista, el 50%. Y la otra, llevarla al aula virtual. Entonces, así como lo vimos, ir a una actividad, darle en vez de calificación directa a la opción de rúbricas, crear el formulario. Si ya lo tenemos en Word o lo tenemos ahí en el sitio web donde hayamos generado la rúbrica, sería copiar las dimensiones y llevarlas al aula. Una vez lo hayan hecho, capturan pantalla y nos envían esa rúbrica a el aula virtual de ACTEC en la opción que dice sesión 6, evaluar. Recuerden que ya nos queda la última sesión en noviembre y finalizamos nuestro entrenamiento. Feliz tarde para todos, ahí estaremos para preguntas o comentarios y deseamos que todos estén muy bien. Hasta pronto. Gracias.